Bendiciones, yo soy el profeta Jaciel Agramonte. Quiero darles la bienvenida a la Escuela de Interpretación de Sueños. Vamos a tener 2 lecciones, 3 módulos que serán altamente interesantes y de gran bendición para su vida en el ámbito de lo que es lo profético, la manifestación o la interpretación de los sueños y los niveles en donde se opera cuando estamos soñando en el ámbito de la sabiduría y de la revelación. El día de hoy voy a hablar acerca del tema sueños e interpretaciones. Quiero decirle que estas 2 lecciones van a estar basadas profundamente en historias bíblicas, explicando desde la Biblia lo que es el ámbito de la interpretación. Hay mucho movimiento interpretativo a nivel mundial. De hecho, usted se puede encontrar con páginas completas donde encuentra información acerca de cómo interpretar sueños y cómo la gente interpreta desde diversos ámbitos. Pero esta parte de la interpretación la voy a tratar muy bíblica para que usted pueda ser edificado. El día de hoy voy a hablar acerca de la historia, algunos secretos de la historia de José, o secretos que tienen que ver con el tema de interpretación. La clase de fundamento, si pudiéramos decir así, está basada en la clase, en el seminario que tenemos en el grupo de Facebook. Así que si usted va a formar parte de la escuela, es posible que usted o sea agregado o ya esté ahí, ve el seminario, que ahí está la parte básica o base de asiento para poder recibir estas otras clases que también van a ser de gran bendición. Cuando hablamos acerca de José o de la historia de José, tenemos que entender que José era un vidente que había recibido un manto profético de su padre Jacob, y que este José fue llevado a Egipto, y en medio de todo el proceso comienza no solamente a desarrollarse sus dones de soñar, sino también que se ve la dimensión espiritual donde se desarrolla la capacidad de interpretar. Nunca Dios te va a entregar algo sin darte lo que sustente eso que Dios te entregó. Entonces, en el mundo espiritual, la revelación en los sueños hay gente que no lo necesita porque interpreta automáticamente mientras está soñando. Hay otros que necesitan profundamente tener un intérprete o que alguien les interprete lo que soñaron. En la Biblia hay algo llamado el espíritu de sabiduría. Este espíritu de sabiduría es el espíritu de consejería que ha caminado con los profetas y con los videntes, que son los que operan para enseñar, adiestrar o ministrar reyes. En este caso, el espíritu de sabiduría se manifestaba en la capacidad de interpretación que José tenía. Y tiene 4 o 5 ámbitos que usted tiene que entender cuando hablamos del espíritu de sabiduría dentro de la interpretación. Hablamos en el módulo acerca de los niveles, en el seminario, acerca de los niveles de interpretación. Está número 1, la interpretación por asociación, la interpretación por revelación, la interpretación por iluminación, la interpretación progresiva, la interpretación profética y interpretación de sentencias e interpretaciones selladas. Estos niveles de interpretación lo explicamos puntualmente en el seminario, pero fuera de estos niveles de interpretación, la sabiduría como tal, que es la capacidad espiritual que te permite soñar e interpretar, tiene 5 niveles. Número 1, el nivel de la interpretación de sueños. Este es simplemente el primer nivel. Cuando tú sueñas y alguien interpreta, está en el nivel espiritual de intérprete. El hombre o la mujer o el espíritu que está interpretando simplemente está en el primer nivel de sabiduría, que es poder descifrar los sueños, entender la revelación que está detrás de lo que acabas de soñar. Está el segundo nivel, que tiene que ver con descifrar enigmas. Cuando hablo de descifrar enigmas, hay una historia muy interesante, es la historia de Sansón. La Biblia dice que Sansón le coloca un enigma a los enemigos, y que si ellos ganaban, él les iba a regalar unos vestidos, y si ellos perdían, en cambio, ellos tenían que regalarle unos vestidos a él. Los filisteos comienzan a buscar y él le pone un enigma. Un enigma tiene que ver como si fuera una especie de acertijo.
Hay cosas en el mundo espiritual que Dios no te las revela de manera consciente, de manera física o entendible. Y este nivel se le llama enigma porque es cuando Dios esconde la sabiduría en un misterio. Cuando Dios esconde la sabiduría en un secreto. Entonces, para poder interpretar o para poder descubrir el secreto que hay detrás, igualmente en los textos pasa eso, en los sueños pasa. Ese nivel se llama descifrar enigmas. Hay un tercer nivel, y esto lo habla el libro de Daniel, que Dios había establecido en la opción en Daniel, en el capítulo 5, dice, para interpretar sueños, para descifrar enigmas, y número 3, uno de los más interesantes, es para resolver dudas. Hay un punto donde tú tienes un sueño o donde tienes alguna visión espiritual, y esta visión que está viniendo sobre ti, hay cosas que te dejan como en incógnita, como dudoso, como que no sabes en realidad cuál es la interpretación. Entonces el espíritu de sabiduría viene para revelarte y para resolver cualquier duda. Ahora bien, cuando tú entras en este nivel, el cuarto nivel se llama explicar presagios proféticos. Hay sueños que vienen específicamente con un presagio de parte de Dios para revelarte o mostrarte algo que tú necesitas saber. Para poder interpretar ese presagio, cuando hablo de presagio, es algo que camina hacia el futuro. Dios va a necesitar que tú operes en un nivel de sabiduría para poder explicar lo que eso significa. Hay gente que sueña. Hoy yo me soñé que estaba en una casa y en la casa, tú sabes que yo no tengo hijos, imagínense usted una conversación, y yo soñé que estaba en una casa hermosa y que de momento habían 4 niños y los 4 niños venían a decirme mamá. Puede ser que en el espíritu Dios te esté hablando de algo que viene para el futuro. Igualmente, cuando usted está teniendo un sueño que no es tan bueno como ese, que puede ser que usted sueñe que se está quemando algo, ese sueño te está indicando en el espíritu. Si tú eres capaz de captar en el espíritu, te vas a dar cuenta que te están mostrando un presagio en el ámbito espiritual, algo que va a ocurrir. Entonces el quinto nivel es en la capacidad de interpretar figuras. Es decir, usted tiene que aprender o conocer figuras de interpretación. Lo vamos a tocar en un ratito, algunas figuras. Usted tiene que aprender a interpretar figuras, porque si aprendes a interpretar figuras, vas a poder aprender o vas a poder entender ciertas cosas que Dios te quiere explicar. Hay gente que, por ejemplo, se sueña con alguien que conoce. Cuando tú te sueñas con alguien que está cercano a tu corazón, que tú conoces, es porque lo que está a punto de ocurrir o le va a ocurrir a alguien cercano, o te está ocurriendo, te va a ocurrir por medio de alguien que tú aprecias. No necesariamente esa persona con la que te estás soñando, pero cuando tú aprendes en el mundo espiritual lo que es poder interpretar las figuras, es más fácil para ti poder interpretar los sueños. Porque los sueños son un mundo, una parte del mundo espiritual, donde Dios habla. Puede hablar de varias formas, o puede hablarte a través de figuras, o puede hablarte a través de escenas, o puede hablarte a través de colores, o puede hablarte a través de simbolismos. Y todo eso tú tienes que conocerlo o saber cuál podría ser la interpretación de esas cosas para poder entonces entender lo que Dios te está diciendo. Porque ciertamente los sueños son un lugar a través del cual Dios habla. Dios te habla a través de los sueños. Entonces, lo primero que quiero hablar hoy es acerca de los secretos de interpretación. Y voy a tocar un poco acerca del copero que Daniel le interpretó el sueño en el capítulo 40 del libro de Génesis. Lo primero es que dice la Biblia que él comienza a tener un sueño. Ambos, el copero y el panadero, entran en la cárcel por una situación que se estaba dando en palacio. Algunos históricamente creen que se había extraviado un brazalete del faraón, que era uno de los más importantes. Otros creen, eso seguro usted lo ha visto en algún filme, pero otros creen que ocurrieron dos cosas. Número uno, que encontraron un alacrán en la comida del panadero. Y dos, que encontraron una mosca en la copa del copero. Entonces la interpretación de eso, o lo que ocurrió en el futuro con ellos, es esta. Los judíos dicen que es muy posible que el alacrán que encontró en la comida haya sido puesto, porque los panes se supone que tienen que pasar por un horno que quema toda la impureza.
Entonces, como los panes pasaron por el horno y se supone que antes de ponerlo en la canasta, el panadero revisó la canasta, este alacrán, que para muchos es venenoso o era venenoso y sigue siendo venenoso en este tiempo, representa un descuido del panadero de Faraón. Ahora bien, ¿qué sucede con José? José y que la copa, que tenía la mosca fue que pudo haber sido que en un descuido la mosca entrara, pero que no tuviera que ver con un hecho intencional del copero del rey. Ahora, ¿qué pasa? Ambos, José le interpreta, o sea, José le da una interpretación específica del sueño. Y hay algo que usted tiene que entender, y dice la Biblia que él comienza a interpretarle. El copero dijo: yo soñé con 3 sarmientos y soñé que entonces de mi mano salía la copa para el rey. Lo primero que usted tiene que entender es las cifras en los sueños. Una de las cosas que la gente no interpreta en los sueños es cuando tú sueñas, es posible que te hablen a través de cifras. Ahorita dije en el ejemplo, si soñaste que tienes 4 niños que te están buscando, tienes que buscar la interpretación bíblica espiritual del número 4, aparte de buscar la interpretación de lo que significa un niño desde el ámbito espiritual. Pero los números, las cifras, e inclusive en el concepto interpretativo que utilizó José, porque José y Daniel interpretaban totalmente diferente. Mientras que José interpretaba de una forma, en el espíritu, Daniel interpretaba de otra, porque el espíritu de sabiduría no se limita a una forma de operar. Entonces, lo primero que tienes que captar en los sueños tiene que ver con las cifras. Las cifras. Dice que el copero soñó con 3 sarmientos y el panadero soñó con canastas de pan de 3. Entonces él comienza a enumerar en el espíritu. Bueno, las copas representan 3 días. Él estableció que la interpretación de las copas o del número de copas y del número de los panes, como representaba el oficio de cada uno, significaba que en 3 días algo iba a ocurrir. Entonces, él interpretó a partir de cifras. Número 2, él se familiarizó con los procesos de los sueños. Lo primero que usted tiene que entender es que en los sueños del copero, los sarmientos o el racimo de uvas crecieron en el mismo sueño. Eso implicaba literalmente que había una aceleración en los sueños. Es decir, cuando yo estoy soñando, lo que se esté dando en el proceso de mi sueño, ya sea si es un sueño espiritual o si es un sueño profético, debo de tratar de fijar mi espíritu, de capturar en el espíritu cuál es el proceso que se está dando. Si soñaste con un bebé y que el bebé de momento se hacía grande en tus manos y se volvía después una persona, o soñaste que estaba en un lugar arruinado y de momento el lugar frente a tus ojos cambió de forma, eso es un patrón de proceso. Es decir, cuando tú estás interpretando o cuando estás viendo un sueño, si eres el que sueña para interpretar, tú tienes que tratar de fijarte en el espíritu cuál es el proceso que se está dando en el sueño, porque ese proceso es lo que te va a ayudar a capturar la esencia de lo que te están hablando. Hay sueños que vienen a través de la manifestación de un proceso. Ocurrió con el copero y ocurrió con el panadero. Mientras que el copero literalmente ve que en 3 días, que habían 3 sarmientos y los sarmientos comenzaron a crecer. El que está interpretando, que José, dice, estos sarmientos representan 3 días. En 3 días va a ocurrir esto y esto y esto y esto. ¿Por qué? Porque él logró capturar en el espíritu el proceso de lo que estaba ocurriendo. Amén. Entonces, perdón, le estoy hablando como si estuviéramos cerca, pero es para que usted sienta la experiencia más conectiva. Amén. Entonces, lo próximo, el tercer secreto que necesitamos entender en la interpretación, es que tenemos que aprender a discernir cuáles son las figuras de autoridad en los sueños. Una de las cosas que la gente muchas veces no entiende con respecto a los sueños son las figuras de autoridad. Y usted dirá, ¿pero qué significa figura de autoridad? Por ejemplo, en los sueños
figuras que tienen que ver con la realeza, o figuras que tienen que ver con lo judicial, tienen que ver con elementos de autoridad. De ejemplo, copas, cetros, coronas, panes, canastas, anillos. Inclusive, no sé, alguno seguro se ha soñado que ha estado en una corte y que la mano le entregan como el mazo con el que toma la decisión el juez. Eso representa una figura de autoridad. Todas estas figuras tienen una conexión directa con la honra, con la autoridad y con el poder. Si soñaste en un sueño que te están cambiando el vestido representa manto, representa autoridad. Entonces tú tienes que aprender a discernir cuáles son las figuras de autoridad en los sueños, porque esas figuras de autoridad son las que te van a mostrar cuál es la línea a la que Dios te está llevando. Ejemplo, si tú te soñaste con una corona, que te pusieron una corona, es porque hay algo de autoridad que se te está delegando. Puede ser que sea una promoción en tu trabajo, puede ser que sea un cambio de casa inclusive, y tú dirás, pero es una corona que me están poniendo. Lo que pasa es que en el mundo espiritual no se interpreta como en el terrenal. En el mundo espiritual, cuando te coronan, te cambian de postura, te cambian de posición, y un cambio de posición implica un cambio en tu atmósfera de movimiento. Entonces la corona, el anillo representa autoridad, porque en la antigüedad con los anillos se sellaban las cartas, con los anillos se sellaban los decretos, con los anillos se establecían los cambios sobre la gente, y judicialmente se establecía si alguien vivía o moría a través del sello que estaba en el anillo de los reyes. ¿Qué significa esto? Que cuando tú sueñas con anillo, es porque hay un decreto que está a punto de ser firmado a tu favor, o es que te están entregando autoridad. Y aquí hay que ser muy bíblico, y por eso yo siempre he dicho, cuando hablamos de la interpretación de los sueños, que usted tiene que tratar de ser totalmente bíblico, entender cosas y figuras en la palabra. La Biblia dice que cuando el hijo pródigo regresa a la casa, el papá le pone un vestido, le pone calzados y le pone un anillo. A cada figura de esta, aunque estamos hablando de una parábola, pero también interpretación, no solamente en los sueños, también en el concepto parabólico. Los zapatos representan algo, el vestido representa algo, y el anillo tiene una representación real espiritual. El anillo representa autoridad, el vestido representa honra, y el calzado en los pies representa que estaba volviendo a ser hijo, identidad. ¿Por qué? Y por eso es que usted necesita entender la cultura hebrea y la cultura de la Biblia. Porque, por ejemplo, en la cultura egipcia, la cultura hebrea, un esclavo, un siervo, no podía tener zapatos delante del Señor. El esclavo se podía poner zapatos fuera para buscar agua, buscar comida para el trabajo, pero cuando entraba en la presencia del rey o de su señor, de su amo, tenía que quitarse los zapatos. Por eso es que la Biblia dice literalmente que Dios le habla a Moisés, le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, porque el lugar en el que tú estás pisando es santo. Usted seguro interpretó eso religiosamente, pero en esa cultura, el único que podía entrar delante del Señor con zapatos era su hijo, delante de un señor. Los esclavos no podían, los siervos no podían. Por eso es que usted tiene que aprender el tema de lo figurativo y lo interpretativo. O sea, cómo interpretar figuras de autoridad. Cómo interpretar figuras de autoridad. Ahora, en Daniel, a diferencia de José, o prácticamente en cierto modo igual, porque José demostró carácter, pero en la vida de Daniel tú te das cuenta de cuál es el carácter real y genuino de un soñador. Lo primero es que el soñador y de un intérprete, el intérprete y el soñador dependen de Dios y no de su don. La Biblia dice que cuando van a matar a todos los sátrapas y a los escribas y a los astrólogos del reino de Babilonia, Daniel dice: yo creo que me den tiempo para conversar con el rey. Yo necesito tiempo para hablar con él. Y él le dice: es posible que si hubiese sido cualquier pentecostal que fluye en los dones, comienza a decirle: no, porque tú soñaste, aunque se equivoque. Pero Daniel, dice la Biblia, que él tenía que pedir misericordia. ¿Por qué?
porque él no dependía de sus capacidades como intérprete. De hecho, Daniel, para los que no saben, fue estudiado en letras, en enigmas inclusive en brujería. Lo que pasa es que no podemos entrar muy profundo ahí para yo explicárselo. Pero Daniel tuvo mucho concepto, mucho adiestramiento y adentramiento dentro del ámbito de la interpretación. Pero Daniel dice esto: yo no puedo interpretar esto que me están pidiendo. No puedo interpretar esto que me está pidiendo este hombre por mis dones. Yo tengo que ir a la presencia de Dios. Y dice que el tipo dice: yo dependo de Dios, yo no dependo de mi don. Y comienza a pedir misericordia y Dios se le revela en la noche y le dice el secreto del corazón de Nabucodonosor. Lo segundo es que Daniel en el carácter era un tremendo adorador. Dice la Biblia que por causa de la revelación que él recibió, él adoró al Señor. Es más, aún Yeshua en su forma física, dice la Biblia que por causa de la revelación adoró. Una de las cosas que la mayoría de la gente no sabe, y esto te lo voy a revelar, es que una de las cosas que provoca en los sueños en muchos cristianos tiene que ver con la adoración. Hay un nivel de adoración en el que tú entras, en el que el alma se aquieta y se concentra y tú puedes recibir un mensaje de Dios. Y eso pasa no solamente en los sueños, aún en la profecía. Todos los hombres que se movían en este ámbito del espíritu, de interpretar, de soñar, de profetizar, eran hombres que estaban altamente ligados en el ámbito de la adoración, altamente conectados al ámbito de la adoración. Eran hombres y mujeres que adoraban, hombres y mujeres que pasaban tiempo en la presencia de Dios. Número 3, tenía compasión con los demás. La Biblia dice literalmente que Daniel dijo: yo te pido mi vida, la de mis amigos y la de todos los sátrapas y todos los sabios de Babilonia. Se supone, y si hubiese sido un evangélico común, le hubiese dicho a Nabucodonosor, se hubiese engrandecido y hubiese pedido por él y su familia, por él y sus amigos. Pero dice la Biblia que él pidió por él, por sus amigos y por los sabios, porque el espíritu, el carácter de una gente que está en la interpretación del espíritu es un carácter donde tú no te estás mirando a ti mismo. Y ahí está el detalle de por qué hay mucha gente que no puede interpretar, no puede entender lo que sueña, porque tú eres egoísta. Y si eres egoísta, si tu ego está vivo, entonces tú no vas a poder acceder a revelación. A medida que tu humildad crezca, es que tú vas a crecer en la capacidad de poder absorber revelación. Hay un nivel de revelación que Dios no te va a entregar. ¿Y por qué usted dice, pastor, que necesito revelación si estamos hablando de interpretación? Porque hay un nivel de la interpretación que es por revelación, que yo no puedo accesar, pero porque está oculta, pero Dios decide revelármela. Pero esa revelación no viene a gente que está en orgullo, a gente que está en altivez, en prepotencia, en arrogancia. Viene a gente que está caminando en la realidad del espíritu y en humildad. Entonces dice la Biblia que él tenía un estilo de vida de compasión. Lo cuarto en el ejemplo de Daniel es fidelidad en la interpretación. Y usted dirá, ¿qué es fidelidad en la interpretación? Fidelidad es que yo no diga más de lo que creo, que yo no ponga 2 palabras o 3 palabras de más de lo que recibí en el espíritu. Hay un nivel de interpretación donde Dios te da interpretación para juzgar tu corazón, para probar tu corazón. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Explíquelo. Bueno, fácil. Dios te da, un amigo tuyo sueña algo y dentro del sueño te llegó la interpretación de que él tiene una situación difícil en su vida, de que él está atravesando por un problema. Cuando tú recibes la interpretación, puede ser por revelación, puede ser por interpretación de conocimiento, de enigmas, puede ser por asociación, como tú quieras. Recibiste la interpretación de lo que está pasando ahí. Esa interpretación, Dios no va a juzgar lo que Él te dio. Dios va a juzgar lo que tú hiciste con lo que Él te dio. Entonces mucha gente no recibe revelación porque no son fieles administradores de la revelación. Por eso es que Pablo muchas veces decía, palabra fiel es esta.
porque la revelación que él estaba recibiendo era una revelación que es como el pan cuando acaba de salir del horno, calientita. Pero si él no sabía administrar esa revelación, ese pan se iba a perder. Hay veces que Dios te está queriendo conectarte a la interpretación, pero como tú desperdicias revelación, como tú eres un saco roto, cancelamos eso de su vida en el nombre de Jesús. El saco roto no retiene interpretación, no retiene revelación, no retiene entendimiento, no retiene esencia. El vaso roto simplemente está ahí, pero está dando vueltas en el mismo lugar, porque no retiene en el espíritu lo que el Padre le está diciendo. En la historia de José, entonces tenemos 3 áreas que hay que tocar. Número 1, la humildad, y ya lo toqué hace un momentito. Dios no quiere saber nada de gente arrogante, de gente humilde. Ahora, no compare cuidado con arrogancia. Hay gente que me puede escribir y yo tardo semanas en responderle, pero no es por arrogancia, es por cuidado. Y muchas veces hay gente que, aún sabiendo la interpretación de lo que están soñando, te llama: mira, necesito que tú me ayudes y me interpretes. Pero Bárbara, tú sabes lo que te están, porque está claro el sueño. Entonces muchas veces cargan al hombre de Dios o a la mujer de Dios, pero ellos saben, lo que pasa es que quieren alimentar su ego. Entonces muchas veces usted tiene que cuidar su espíritu y su alma, y también caminar en humildad y en mansedumbre en el espíritu. Número 2, José, una de las cosas de las que se cuidó José fue de no mentir. Usted tiene que tener cuidado de no mentir. Dice, José dijo específicamente aquí lo vemos como un ejemplo realmente, que José dijo que él fue raptado de su casa. Y es una de las razones por las que José duró más tiempo en la cárcel. Y para explicarle esto tengo que hablarle de Tikkun, pero no tenemos el tiempo porque esta es la clase de los sueños. Mucha gente, hay procesos espirituales que Dios quiere sacarte de ellos, pero tú no puedes salir simplemente porque cuando el Espíritu Santo te pregunta, o cuando alguien te pregunta y el Espíritu Santo está ahí hablando contigo, tú dices una cosa por otra. La Biblia dice que él está interpretando el sueño del copero, y cuando él termina de interpretar el sueño del copero, estoy hablando de carácter del intérprete. Estamos en lo básico todavía. Carácter del intérprete. Hay gente que le preguntan, ¿es rosado? Ellos saben que es rojo marroncito, pero ellos dicen que sí, que es rosado. ¿Por qué? Porque quieren hacer quedar el papel interno de ellos o el papel externo de ellos como que está válido frente al que está escuchando, recibiendo. Y es incorrecto, porque dice la Biblia que José estaba para salir de la cárcel, pero duró 2 años más, porque él le mintió. Él le dijo al copero: yo fui raptado de mi hogar. No, a usted lo vendieron. Igualmente al papá, él le daba un mal informe o le hablaba mal de sus hermanos. Cuando la Biblia literalmente dice y él hablaba mal, cuando dice el texto que hablaba mal, era que le mentía al papá acerca de ellos. Lo número 3 es que tú ves en José algo que tienes que cuidar en tu vida, y es no buscar el favor de los hombres. Hay gente que sabe que tiene un don y muchas veces utiliza su don para manipular a otros, y buscan el favor de otros a través del don que tienen. Y en la Biblia o el Espíritu interpreta eso como falta de fe. Si Dios te dio un don, el don que Dios te dio es un don para bendecir a la gente, no para manipularlos, no para sacarle provecho a la gente. Entonces, el don que tú tienes de parte de Dios, lo que pasó con José, que le dijo: cuando tú salgas de aquí, habla por mí al rey. La Biblia dice que en el mundo espiritual eso se interpretó como una falta de fe, porque él no confió en Dios, él confió en el copero. Aunque obviamente el copero se sabía que era el puente a través del cual Dios lo conectó con el faraón. Pero en el mundo espiritual hubieron cosas que se paralizaron hasta que José entró en la madurez de entender que él dependía de Dios, que él no dependía del copero. Entonces muchas veces en nuestros sueños, una de las cosas por las que no logramos llegar al punto de convertirnos en intérprete es porque dependemos de nuestra fuerza.
Es porque dependemos de nuestros dones, de nuestro conocimiento. Pero como yo vine de la brujería y se parece. Pero como yo vine del espiritismo y se parece. Entonces utilizo cosas que utilizaba ya en este mundo. Y entonces te encuentras con la pared, con el bloqueo espiritual. Y es porque hay cosas que estás haciendo mal. O sea, estás tomando tus dones, tu llamado, la unción que Dios puso en ti, o más bien lo que está en el reino, para mezclarlo con malas mañas que viniste o que trajiste de otro ambiente espiritual. Entonces, aprendamos a depender de Dios. Ya me quedan solamente 2 temas. Por terminar, secretos de interpretación 2. Usted lo tiene ahí en su material de apoyo. Cuando él interpretó al panadero, la Biblia habla, y que usted tiene que entender esto. La Biblia dice que para el copero la interpretación fue favorable. Y como el copero lo ve, el copero desea que le interpreten a él también, el panadero, que le interpreten a él también. Pero dice la Biblia literalmente que cuando el panadero vio a José, le habló bien y favorablemente. Cuando él vio al panadero, que José le habla bien al copero, se animó, su estado de ánimo cambió. Porque realmente el don que está en ti, en la interpretación o los sueños, están como un arma profética para animar a la gente, para levantarla, para establecerla. Entonces en ese momento, él deseó que José le interpretara también su sueño. Ahí tenemos que entender esto. Hay interpretaciones que son favorables para algunos, pero para otros no. Hay un nivel espiritual, y esto me gusta tocarlo, porque usted necesita saber cuál es la medida que Dios le dio a usted. No necesariamente la interpretación siempre va a venir de juicio, pero tú no puedes querer tener experiencias divinas en los zapatos de otro, porque el copero y el panadero eran diferentes. Y mientras que uno en 3 días lo bendijeron y los retornaron a su lugar, el otro falleció. O sea, le volaron la cabeza, literalmente lo ejecutaron. Entonces, número 2, los pájaros, dice la Biblia, que comían. Los pájaros no solo comían la comida de Faraón en el sueño, sino que lo hacían directamente desde el cesto que tenía el panadero en la cabeza. Y literalmente no podía hacer nada, ningún movimiento. Esa intrepidez arroja luz para interpretar, pues ningún pájaro podía comer de la cabeza de alguien si esa persona estaba viva. Me explico. Imagínese usted que ahora mismo entren 20 pájaros aquí en este cuarto y yo tengo una cesta de pan en la cabeza. Una cesta que yo sé que es mi trabajo y que es muy importante y que le tengo que servir al rey. Dice literalmente que los pájaros comían de su cabeza, pero que él no podía alcanzarlas, no podía hacer nada para poderlas quitar. Entonces, en el mundo espiritual, eso le arrojó luz a José para entender que él no iba a estar vivo, porque ningún hombre vivo va a permitir que unos pájaros se coman su trabajo. Entonces, en el mundo espiritual, esto representaba muerte, el que los pájaros comieran, pero los pájaros en sí mismos, en el mundo espiritual, muchas veces tienen que ver, dependiendo de la clase que sea, con maldición, con oscuridad, con muerte y con demonios. En los sueños, cuando tú sueñas con aves de rapiña, cuando tú sueñas con cuervos, puede representar muerte, puede representar dolor, puede representar enfermedad. Cuando tú sueñas con buitres que se están devorando la carne, también puede representar muerte. Entonces, en este caso, esa palabra que aparece como pájaro es buitre. Eran buitres que estaban viniendo para comer de la comida. ¿Cuál es el concepto de interpretación aquí? Recuerden que los buitres no comen pan, pero que recuerden también que el pan tiene una representación de cuerpo físico. Por eso Cristo dijo: este pan que ustedes están comiendo es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Yo espero que usted esté anotando, porque estoy soltando algunos pequeños códigos que yo sé que le van a ayudar más adelante. Él dice, es imposible que los pájaros buitres estén comiendo carne. No es carne, es a él que se lo están comiendo. Entonces, como él ve 3 cestas, él interpreta también que son 3 días.
proféticamente las cifras otra vez vuelven a conectar en el mundo espiritual. Entonces, ¿qué sucede? Dios a ambos, al copero como al panadero, les reveló o le trajo un sueño espiritual. Expliqué en el seminario y antes del seminario, en el preseminario, que usted lo va a tener también en el grupo de Facebook, que existen 4 tipos de sueños: los sueños naturales, los sueños proféticos, los sueños espirituales y los sueños demoníacos. En este caso no eran sueños demoníacos, aunque eran malos, porque no era el diablo que estaba poniendo los sueños, era Dios que le estaba revelando el futuro a ambos. Y quería dejar un precedente profético en José. Entonces muchas veces nosotros queremos interpretar, pero necesitamos entrar en esa dimensión de sabiduría. Creo que antes de que salga o ya en la salida de este seminario, o de estas clases, de estas 12 clases, de estas 12 lecciones de la escuela de interpretación, va a salir el libro. Se llama Código Charisma. Hay algo muy interesante que yo hablo, creo que en el capítulo 4, acerca de la ley del proceso o el poder del proceso. Cómo hay una transición espiritual por la cual Dios te pasa para llevarte a niveles de sabiduría. Mucha gente no interpreta sueños porque no ha completado su proceso de madurez. En el proceso de madurez es que Dios te confía revelación. Entonces, espero que ustedes puedan acceder también al libro y recibir esta revelación para que puedan crecer y aumentar en su dimensión de autoridad y de sabiduría. Lo próximo que usted tiene que aprender en el ámbito de los sueños, ya para terminar, es que usted tiene que aprender a identificar patrones anormales. Mientras que en un punto del sueño, Daniel analiza un patrón numérico, tanto en el copero como en el panadero, José también descubre el patrón anormal de que los pájaros se estuvieran comiendo. Es decir, usted tiene que aprender a captar en los sueños cosas sencillas que rompan el patrón de la normalidad. Si tú estás acostumbrada a caminar todo el tiempo con tu marido de las manos y sueñas que está caminando con él, porque ustedes se separen en un punto, se supone que ese patrón es un patrón anormal y tú tienes que mirarlo. Otra cosa que quiero dejarte como secreto: los sueños, hay sueños que tú puedes destruir el cumplimiento de ellos. Tú tienes autoridad sobre tus sueños para dejar que se establezcan, a menos que sean directamente sueños proféticos. Los sueños proféticos, aunque tú quieras meterle mano, no pueden. Pero hay sueños que son de destrucción, que son de mortandad, que Dios te los permite para que tú vayas a orar, para que tú vayas al secreto y escuches la voz del Padre en el secreto y en la intimidad con Él. Entonces, en el mundo espiritual hay sueños que tú puedes interrumpir. Hay sueños que hay sueños que son espirituales que seguro tú no los vas a interrumpir. Pero hay un nivel en el espíritu donde tú puedes interrumpir sueños, ataques diabólicos e inclusive profecías se pueden interrumpir. Pero vamos a hablar más adelante acerca de eso. O más bien, escríbanos un correo a la escuela de lo profético@gmail.com y yo les voy a explicar. Las cestas, dice la Biblia, que él no las podía alcanzar y que estaban encima de su cabeza. Así, la Biblia dice que literalmente José interpreta: tu cabeza será puesta por encima de ti. Es decir, van a desconectar tu cabeza de tu cuerpo. Él interpretó, o sea, él identificó un patrón, varios patrones, y entonces a través de ese patrón, él estableció una palabra profética. Eso es otra cosa. Hay un nivel en el ámbito de los sueños donde tú puedes, interpretando, es como cuando estás en un vehículo y cambias las velocidades del carro. Hay un nivel en el espíritu donde tú puedes estar interpretando un sueño y cambiar la velocidad y entrar a la palabra profética. Y eso no ocurrió solamente con José, ocurrió con Daniel también. Daniel está mirando la visión de la mano que escribía, vio lo que escribió e inmediatamente comenzó a establecer, como le hizo un cambio al carro y comenzó a profetizar y establecer un decreto. Entonces, en el espíritu, pero esto obviamente tú tienes que ejercitarte en el ámbito de interpretar.
Y a medida que vas interpretando, entonces el Espíritu Santo te va a traer una profecía. Puedes sentir que te está llevando por un lado en el Espíritu. Y entonces ahí entrar en el mundo espiritual. ¿Por qué yo digo esto? Porque los sueños, igual que las profecías que yo escucho, o de las visiones que veo, o de las figuras que yo interpreto en el Espíritu, todo, absolutamente todo, viene para edificar y para animar y para consolar. Entonces, tú tienes que saber que la interpretación que Dios te va a dar a ti en el Espíritu es para edificar, estructurar y consolar a otros que están en tu atmósfera, y que ellos también puedan ser levantados. Entonces tú tienes también, y esto para cerrar este tema y orar por ustedes para que Dios siga estableciendo esa unción especial en el ámbito de los sueños. Tú tienes que entender cuál es el tono profético en tu interpretación. La Biblia dice que José, mientras que al copero le interpretó aparentemente de manera favorable, porque lo colocaron otra vez en su posición, al panadero, aunque no fue muy favorable, pero habló la verdad. Pero no fue bueno, porque le volaron la cabeza, o sea, lo colgaron. Entonces, en el Espíritu tú tienes que aprender a identificar dentro del mismo sueño. Y yo le estoy diciendo esto porque usted va a tener que ejercitarse. Y yo sé que a partir de muchos que van a entrar en esta escuela, que ya sueñan, van a comenzar a soñar, y otros que no sueñan van a comenzar a soñar y van a comenzar a interpretar los sueños. Entonces, ¿qué pasa? Tú tienes que aprender cuál es la línea en la que Dios te está llevando, cuál es el tono profético al que Dios te está llevando. ¿Cuál es la dimensión? Bueno, hay gente que Dios en un sueño tú te das cuenta de una vez que Dios está con ellos, pero hay otros que en un sueño tú puedes ver cuál es el pecado que tienen. Hay un sueño donde Dios lo permite inclusive para quitarte la arrogancia y el orgullo. Y Dios permite que tú caigas en el sueño para que tú te des cuenta que tú no eres fuerte en tu propia fuerza, sino que es Dios el que te sostiene. Hay otros sueños que son ataques de la tiniebla, que antes de que se manifiesten en lo físico, Dios te lo está mostrando en el sueño. Hay pruebas, exámenes espirituales que te dan en el sueño para que tú en el público lo puedas vencer. Entonces, ¿tú cómo descubres eso? Mirando, captando cuáles son las cosas que ocurren en el sueño. ¿Cuál es la atmósfera espiritual que se desarrolla? ¿Cuáles son los símbolos de autoridad que están fluyendo en tu sueño? No, yo me soñé que me entregaron una llave y que tuve que abrir un cerrojo. Yo me soñé que había una puerta negra, oscura, muy fuerte y muy dura. Y yo le hablé a la puerta y la puerta se abrió. Tú tienes que ver en el mundo espiritual cuáles son las figuras que están convergiendo dentro de tu sueño. Y cuando esas figuras comiences a entenderlas, entonces vas a comenzar a interpretar, vas a poder entender lo que sueñas. Amén. Así que les bendigo, les amo mucho. Deseo que sean altamente bendecidos, prosperados y establecidos en lo que Dios ha dicho acerca de sus vidas. Quiero orar por ustedes. Padre, gracias en el nombre de Jesús por este nuevo módulo, por esta nueva clase, esta nueva escuela parte de la escuela de lo profético, específicamente en el ámbito de los sueños y la interpretación. Señor, tu pueblo tiene necesidad de interpretar y de sabiduría, de revelación. Yo te pido que tú le des abundantemente, nos des a todos abundantemente y sin reproche. Gracias, Padre, y te adoro y te doy gloria y honor, porque tú nos has dado la interpretación de tu evangelio eterno. Ahora te pido, Señor, que también en estas cosas que necesitamos crecer y avanzar, tú nos ayudes a ir más lejos en tu presencia. Te lo rogamos en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Dios les bendiga. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en la segunda clase. Shalom.